Planteamiento de la teoría o hipótesis. Bien, Keynes plantea que existe una ley psicológica fundamental que consiste en que hombres y mujeres, como regla general y en promedio, están dispuestos a incrementar su consumo a medida que el ingreso aumenta, pero no en la misma cuantía de este mismo. Esta es una cita muy importante, especialmente por las frases como regla general y en promedio. Es muy importante tener en cuenta que los individuos tenemos comportamientos muy diferentes, pero si se miran desde una óptica general, el comportamiento puede llegar a ser modelado. Bien, para entender un poco mejor este concepto, vamos a generar una muestra aleatoria de algunos individuos con su ingreso y con su gasto. En términos generales, este individuo consume el 69% de su ingreso y este el 45% y este el 98%. En cambio, pues que no es la generalidad, consume un 2% más de lo que se gana. Pero en promedio, pues este grupo de individuos consumen el 71% de su ingreso. Esta nube de puntos, cada punto, pues está hablando del comportamiento de un individuo en particular. Y si observamos en general el comportamiento de esta nube, pues podemos ver que existe una relación positiva entre ingreso y gasto. Es decir, en la medida en que aumenta el ingreso, también aumenta el gasto. Con una nueva muestra aleatoria, podemos concluir lo mismo. La nube de puntos tiene una relación positiva. Y aquí, pues la mayoría de personas, por no decir todas, que han participado en la muestra, pues consumen menos de su ingreso, un poco menos. En esta muestra en particular, observen que ya 3 personas están consumiendo un poco más de lo que es de su ingreso. Pero en términos generales, es decir, en promedio, están consumiendo el 71% de su ingreso. Esto es muy importante tenerlo en cuenta precisamente por la definición de propensión marginal a consumir. Esta propensión marginal a consumir es lo que cambio en el consumo como efecto de cambiar en el ingreso. Y ese número debe ser mayor que cero, sí, evidentemente, pero menor que uno. Y entonces uno diría, bueno, ¿y estos individuos? Entonces aquí no se cumple la ley. No, es que cuando hablamos de econometría, de modelos econométricos, estamos hablando de reglas generales o promedios. Entonces, en este caso, se cumplen. Bien, generemos nuevas muestras. Voy a dejar esta. Y ahora para interpretar un poco mejor la propensión marginal a consumir, voy a agregar la línea de tendencia a esa nube de puntos. Esta línea de tendencia está construida bajo el método de mínimos cuadrados. ¿Qué se logra con ese método? Construir una línea recta que ajusta
Esta es la que mejor ajusta a todos estos datos. Entonces, ¿qué es la propensión marginal a consumir? Estamos hablando de tasa de cambio de consumo y unidad de cambio en el ingreso. Entonces, si miramos la línea recta, recuerden que la pendiente de esa línea recta puede uno calcularla construyendo un triángulo rectángulo debajo de ella. Aquí ya tenemos construido el triángulo rectángulo, por aquí tendríamos otro y podríamos construir todos los triángulos rectángulos que quisiéramos solamente para poder entender cuál es la propensión marginal a consumir. Esta altura o variación en el eje vertical corresponde a la variación del gasto y esta distancia corresponde a la variación del ingreso. Y por definición, estamos diciendo que esta propensión marginal a consumir corresponde a la variación del gasto sobre la variación del ingreso. Y aquí en este caso, solamente por estar trabajando con una línea recta, podríamos asegurar que esta propensión marginal a consumir es constante. Esta división de esta altura sobre esta distancia, pues es la misma que esta o que esta, y por eso hablaríamos de una propensión marginal a consumir constante. Pero pues constante no, porque es que los individuos nos comportamos de manera diferente. Lo que pasa es que para modelar en econometría debemos pensar en reglas generales y trabajar con promedios. En este caso, la propensión marginal a consumir es del 80%, es decir, un individuo que se gana 5 millones de pesos, como caso particular, que consume 4 millones. Este se gana 5 millones de pesos y se gasta 6, este se gana 2 millones de pesos y se gasta 1. Es decir, consume el 50% de su ingreso.